Quisiéramos leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos. Alabado sea Jesús. Aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 1. Capítulo 1. Y el versículo 5. Y también Hechos capítulo 1 y el versículo 8. O sea que el versículo 5 y el versículo 8. Gloria sea el Señor. ¿Lo tienen todos? Amén. Demos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Round Rock, amén, y hasta lo último de la tierra. Amén. Añada a Dios bendición a su palabra en cada corazón. Incline su rostro. Dios eterno, Dios de bondad, Dios de misericordia, delante de tu presencia estamos. Damos las gracias por esta oportunidad, este privilegio que tú me concedes de poder ser el exponente de tu palabra en esta mañana. Señor, yo nada tengo que decir, pero tú tienes palabra para cada uno de nosotros. Habla conforme a la necesidad que hay en nuestros medios, Padre amado. Pasa el carbón encendido por mis labios. Yo hablaré lo que tú pongas en mi mente y en mi corazón, para la honra y la gloria tuya, oh Dios. Que esta palabra, oh Dios, cale en lo más profundo de nuestras vidas, en nuestros corazones, para ponerlas por obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, amado. El domingo pasado comenzamos este mensaje. El domingo pasado. Y el domingo pasado el tema era siguiendo a Dios de lejos. A modo de dar un repaso, porque ya los hermanos que estaban aquí pues saben, pero a modo de dar un repaso, estuvimos leyendo en Mateo capítulo 26 y versículo 28, y usamos este texto como punto de partida cuando dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y el mensaje: siguiendo a Dios de lejos. Y hablamos que seguir a Dios de lejos implica que es no querer el compromiso, no aceptar el reto de Dios para cada uno de nosotros, es negar al maestro. También hablamos de que la iglesia no es una espectadora, no estamos llamados a ser espectadores, ¿verdad? Como dice ahí, que Pedro se sentó para ver el fin. La iglesia es parte de la labor, del trabajo que hay que hacer. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo, y como tal
no somos llamados a ser espectadores, sino hacedores, a ser parte, ¿verdad?, del trabajo que hay que hacer, del compromiso que nos dejó el Señor Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén, amén. Y terminamos a modo de resumen esa primera parte, y en la última declaración que hicimos fue que cuando no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, podemos tener la mejor intención de servir a Cristo, como la tenía Pedro. Pedro tenía la mejor intención de servir a Cristo, pero a la hora de la verdad se acobardó, ¿verdad? A la hora de la verdad echó hacia atrás, como le había dicho Jesús: antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro tenía la mejor intención. No, yo no te voy a negar. Yo, si tengo que morir por ti, voy a morir por ti. Yo voy a estar ahí contigo. Pero Pedro aún no había sido lleno del Espíritu Santo. Podemos tener la mejor intención de servir a Cristo, pero no vamos a poder. Porque para servir a Cristo necesitamos, dijimos, el poder, el dunamis, el dinamita del Espíritu Santo para seguir a Dios en espíritu y en verdad. Amén, amén. Alabado sea el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora entramos en la segunda parte. La segunda parte, donde leímos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizaba o bautizó. El bautismo en agua, la palabra griega que lo define es baptizo, que significa sumergir. Sumergir. Por eso cuando nosotros bautizamos en las aguas, tratamos de sumergirlo por completo a la persona, como dice la palabra. Nosotros no bautizamos a las personas por aspersión, que es solamente una gotita de agua, ¿verdad? Sino, como dice la palabra, sumersión. Sumergimos el cuerpo completo en el agua. Alabado sea el Señor. Para, como dice la Biblia, amén, como dice la palabra. Entonces aquí nos dice que lo bautizó con agua. Mas vosotros, hablándole a los discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Y poder en el griego se pronuncia o se dice dunamis, que significa dinamita, una explosión, ¿verdad? ¿El dinamita qué hace? ¿Produce qué? Produce explosión cuando le agrega ¿qué? Fuego. Cuando le agrega fuego, el dinamita produce explosión. Alabado sea el Señor. Y le dice el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok. Cuando Cristo murió y resucitó, Pedro se fue a hacer lo que solía hacer antes.
Pedro se fue a hacer lo que solía hacer antes. ¿Y qué hacía Pedro antes? Pescar. Juan 21:3 dice que Pedro se fue a pescar. No sé si Pedro estaba consciente de lo que Dios quería para él. No sé si Pedro estaba consciente de las palabras que Jesús le había dicho antes. Pero en ese momento Pedro se fue a pescar. Y le dijo a los demás discípulos: yo no voy a pescar. Y los demás le dijeron: pues nosotros nos vamos contigo. Eso está en Juan capítulo 21, versículo 3. Pienso que Pedro olvidó aquello que Jesús le había dicho cuando Jesús le llamó. Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19. Le dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, uno llamado Simón, llamado Pedro, y el otro su hermano Andrés, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Eran pescadores. Bendito Dios. Y el 19 le dijo, y les dijo: Gloria a Dios. venid en pos de mí, Gloria a Jesús. Santo. y os haré pescadores de hombres. Amén, amén. Yo no sé si Pedro se acordaba de esas palabras que Jesús le había dicho, que el maestro le había dicho, alabado sea el Señor, pero Pedro regresa a su oficio natural, Bendito Dios. que era el de pescador. No sé si estaba confundido, no sé, pero la Biblia me dice que los discípulos dudaron. Tomás fue uno que dijo, Tomás fue el que dijo: si yo no lo toco, si yo no meto la mano en su costado, no voy a creer. Aleluya. Alabado sea el Señor. Eso lo dice la Biblia. Pero el llamado que Jesús le hizo a Pedro: Bendito Dios. yo le voy a hacer pescadores Gloria a Dios. de hombres. Olvídate de la pesca. Olvídate de la pesca natural. Yo te voy a hacer pescadores de hombres, de hombres. Alabado sea el Señor, un pescador espiritual. Voy a hacer de ti un pescador espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y los discípulos, no sé, pero lo que veo aquí a través de la palabra es que no tenían las fuerzas, no tenían el poder que se necesita para ser servidor, servidora de Cristo. Santo, vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén. Servidor y servidora de Cristo. Para ser servidor, servidora de Cristo, necesitamos poder. Bendito Dios. Poder. Y no un poder cualquiera. No un poder que se pueda comprar con dinero, como trató de hacerlo uno que seguía a los discípulos, que se llamaba Simón, creo que fue. Le decía: ¿cómo puedo comprar ese poder? Aleluya. Y Pablo le dijo: tu dinero perezca contigo, porque esto no se obtiene con dinero. Alabado sea el Señor. Esto es don de Dios, regalo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. No había la fuerza, no había el poder para servir a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que llenarse de ese poder. Tiene que llenarse de ese poder. Alabado sea el Señor, porque sin ese poder del Espíritu Santo, no podemos servir. Alabado sea el Señor. Nos vamos a quedar estancados, nos vamos a quedar atrás, vamos a volver al pasado. Bendito sea el Señor. Santo. Entonces Cristo tuvo que presentársele a los discípulos. Y en Juan 21:14 dice que 3 veces se le había presentado Cristo después de haber resucitado a los discípulos. Lo dice la Biblia. Escuche bien.
3 veces. 3 veces. Pero aún así, oiga bien, no eran capaces Aleluya. de seguir predicando a Cristo. Aún así, no eran capaces de servir a Cristo. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Amén, Y amén. se lo estoy diciendo por la palabra. Se lo estoy diciendo por la palabra. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Jesús tuvo que jalar a Pedro y lo llama, Juan 21. Juan capítulo 21. Jesús le dice a Pedro: ven acá, Pedrito, ven acá. Ven acá, Pedrito. Y le dice a Pedro: ¿tú me amas? Bendito Dios. Simón Pedro y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: apacienta mis corderos. Santo. No sé si Pedro estaba entendiendo el mensaje todavía. Aleluya. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Aleluya. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. A veces Dios tiene que repetirnos las cosas. Y la pregunta, como dice: ¿tú me estás entendiendo lo que yo te estoy tratando de decir? Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Alabado sea el Señor, que yo quiero que tú apacientes mis ovejas, que yo quiero que tú lleves mi palabra, que yo quiero que tú seas un predicador. Alabado sea el Señor, que yo quiero que tú me representes. Alabado sea el Señor en esta tierra como mi hijo amado. Santo. Y a veces el Señor nos tiene que repetir la misma pregunta: ¿tú me amas? Porque es que nuestra actitud dice otra cosa. Aleluya. Yo te amo. Es como cuando el marido le dice a la esposa: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y en la casa vuelan los calderos, Bendito Dios. las ollas, los vecinos los escuchan gritando allá, peleando, hasta se dan. Alabado Jesús. No me ame tanto. Aleluya. Y el Señor, pasa lo mismo con nuestro Señor Jesús. Decimos: te amamos, Señor, te amamos, pero nuestra actitud demuestra lo contrario. Por eso el Señor tiene que volver a encaminarnos, tiene que volver a preguntarnos: de verdad, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Como dices. El que me ama, dice Jesús, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Mi palabra guardará. El que me ama obedece mi palabra. El que me ama camina en mi palabra. El que me ama hace Aleluya. las cosas que yo quiero, dice el Señor. El que me ama no camina como Él quiere, sino camina como Dios quiere. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Y ya Pedro se molestó, se entristeció, dice ahí, de que le dijese la tercera vez: me amas. Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Santo. Tú lo sabes todo. Me da risa porque Pedro parece que aprendió una lección. Porque Pedro dijo: no, yo te voy a defender, yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y ahora Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Aleluya. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús dijo otra vez: apacienta mis ovejas. Gloria a Jesús. En otras palabras, haz mi voluntad, no la tuya.
haz mi voluntad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Amén, y Salvador amén. Jesucristo. Poderoso. Aleluya. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 24 y versículo 49. Vaya conmigo. Es bueno que usted busque Lucas 24 y el verso 49. Le dice Jesús a los discípulos: he aquí, nuevamente cuando se le aparece a los discípulos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Jesús sabía que hacía falta ese poder. Jesús lo sabía. Jesús sabía que no iban a poder servir sin ese poder. Alabado sea el Señor. Y Jesús le da unas instrucciones a sus discípulos y le dice: quédense ahí en Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean llenos, hasta que sean bautizados del poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué hicieron? Bueno, se quedaron allí. Había incredulidad, como le dije, en los discípulos, ¿verdad? Y vamos a San Marcos, capítulo 16, para que ustedes vean ahí lo que dice, ¿verdad? Dice: habiendo pues, San Marcos 16, versículo 9 en adelante, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Santo, qué lindo es el Señor. Miren hasta dónde llega la incredulidad, que Cristo le había dicho: yo voy a resucitar al tercer día. Santo. Pero estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Alabado Dios. No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo en el campo. Eso fue los mismos que iban de camino a Emaús. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Ya esto se pasa. Ya esto se pasa, amado hermano. Amén, porque llegan 2, luego viene otro más. Y allá y nos dicen: mire, sí, lo vimos, resucitó, Santo. se levantó, y no le creyeron aún así. Finalmente tuvo que aparecerse a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Alabado sea Cristo. Parece que no sé qué forma le reprochó, pero ahí se le reprochó. Le reprochó. Y reprochar quiere decir cuestionarlo, decirle: ¿qué es lo que pasa con ustedes, verdad? ¿Qué es lo que pasa? Alabado sea el Señor. ¿Por qué no creen? Y ahí le da unas instrucciones, la misma, igual que la instrucción que le dijo que se quedaran, ¿verdad? Hasta que fueran bautizados. Entonces le da la instrucción de ir y predicar el evangelio Alabado sea a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y habló de las señales que seguirán a los que creen en su nombre. Y le da esa orden del trabajo, del servicio. Y en Hechos, capítulo 2, en Hechos, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice que cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Santo. Toda la casa donde estaban sentados. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y si había dinamita, ¿qué dijimos que pasaba? Una explosión, una explosión. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A todos los que estaban allí. Alabado Jesús. A los que estaban siguiendo a Jesús o a Dios de cerca. A los que estaban de lejos, no recibieron el Espíritu Santo. Alabado sea. ¿Y cuánta gente había allí? Ustedes que leen la Biblia. Más de 500. ¿Ah? 120. ¿Usted cree? ¿Ah? ¿Usted cree? Si usted sigue leyendo, la pregunta mejor, para que usted la entienda mejor, ¿verdad? Y no engañarle. ¿Cuánta gente llegaron allí? 500. 500, y quedaron 120. Llegaron allí. Y se quedaron 120. Pero ¿y por qué dice que se convirtieron 3,000? No, los que estaban afuera, sí. ¿Ah? 3,000. ¿Por qué dice que se convirtieron 3,000? Eso fue el mensaje. ¿Ah? Ese fue el mensaje de Pedro. Comenzaron, ¿y por qué dice que escuchaban que la gente se allegó para ver el alboroto que se estaba haciendo allí? Ahí pues se Ustedes contaron esa gente que llegaron allí a ver el alboroto, a escuchar el alboroto. Esos fueron los que seguían a Jesús de lejos. Aleluya. Alabado sea el Señor. O sea, el que sigue a Jesús de lejos, el que sigue a Dios de lejos, no va a ser partícipe Santo. de la bendición que Dios quiere dar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, ¿qué pasó? Se juntó ¿qué? La multitud. ¿Y estaban como? Estaban como confusos. Y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, no son todos galileos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y los romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Santo. Bendito Dios. Hermoso Jesús. Las maravillas de Dios. Hasta ahí duró confusión de lengua. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Entonces estaban atónitos, estaban perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otro, había otro grupo que también, eso estaba más lejos todavía. También lo habían hablado. Eso estaba más lejos todavía. Que dice, burlándose, ¿qué decían? Están llenos de mostos. Santo. Están llenos de mostos. ¿Y qué es eso? Están borrachos. Eso es lo que significa, están borrachos. Bendito Dios. Esta gente está borracha. Bendito Dios. Parecía que estaban borrachos. Ahora de la mañana. Yo no sé, pero el fuego a mí me hace brincar, ¿verdad? Santo. Gloria a Dios. Párese encima de Gloria a Jesús. párese encima de un fuego. Gloria a Dios. Párese encima de un fuego. Alabado sea Gloria a Dios. ¿Qué usted va a hacer? ¿Ah? Gloria a Dios. Va a brincar, ¿verdad? Va a brincar. Gloria a Dios. Va a brincar como un corderito, porque eso está bien caliente. ¿Ah? Alabado sea el Señor. Y aquella gente no entendía el revolú que estaba pasando allí. Bendito Dios.
Allí, alabado sea el Señor, se había derramado el poder del Espíritu Santo de Dios. Allí se había derramado el dunamis, el dinamita. Alabado sea el Señor. Allí había una explosión de Dios. Alabado sea el Señor en aquel lugar. Amén, gloria a Dios. Se llenó aquel lugar, espectadores, gente de la vecindad. Alabado sea el Señor. Lo que queremos que pase aquí. Amén. Aleluya. Que haya un alboroto, ruido. No sé. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Que haya un fuego. Que los vecinos digan, oh, algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí. Ahí la gente entra coja y sale sana. Alabado sea el Señor. Ahí la gente entra enferma y sale sana. Ahí hay un poder. Algo pasa cuando yo paso por ahí. Algo pasa. Algo me toca. Alabado sea el Señor. Es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es porque la iglesia no estamos aquí para ocupar bancas nada más. Amén, La gloria a Dios. iglesia está aquí para representar a Cristo en la tierra. ¿Y qué estoy yo haciendo como representante de Cristo en la tierra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Aleluya. Estamos esperando que el pastor nos mande. Ya el pastor de los pastores dio la orden. Bendito Dios. Dio la orden, el pastor de los pastores dio la orden y dijo: id por todo el mundo, vaya por todo lugar y predicad el evangelio Aleluya. Qué hermoso. a todos, a mi vecino, a mis familiares, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a todos, Gloria a Jesús. a todos. Aleluya, ya dio la orden. Amén. Yo no me voy a enojar si usted sale a predicar por ahí. Santo, qué lindo. Alabado sea el Señor. Tiene mi respaldo. Escuché por ahí un compañero que me decía: el pastor de la iglesia que yo voy dijo: aquí nadie va a predicar. Dijo: si quiere predicar, vaya y predique afuera a los que no conocen a Cristo. Yo, ¿verdad? No le dije nada. Alabado sea el Señor. Pero aquí también hay que enseñar, ¿verdad? Tenemos que enseñar a la gente, ¿verdad? Y para eso estamos aquí en la escuela bíblica. Para eso hacemos los cultos los miércoles de oración, para que usted vaya aprendiendo, para que usted vaya estudiando la palabra del Señor, entendiendo, y usted también sea un precursor del Evangelio de Jesucristo. Usted también sea un atalaya del Evangelio de Jesucristo. Usted también sea un transmisor de esta palabra, de esta poderosa palabra que nos dejó el Señor Jesús. Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Y dice que estaban todos atónitos y otros se burlaban. Otros se burlaban diciendo: están borrachos. Están borrachos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice la Biblia, hay un texto que me viene a la mente ahora, que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Eso lo dice la palabra. No entiende. Aquella persona que vive a lo natural, que vive sin el Espíritu Santo, que vive sin Dios, no entiende las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se van a entender, alabado sea el Señor, cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque esas cosas se van a discernir espiritualmente. Amén. Espiritualmente. Amén. Bendito sea el Señor. Y se burlaban. Mírenlo ahí. Gracias, hermano. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura. Son locura. No las pueden. No las puede ¿qué? No las puede entender. No entiendo. Están borrachos.
Están borrachos, decían. No entiendo, pastor, por qué ustedes gritan tanto. No entiendo por qué ustedes hablan en otras lenguas. No entiendo por qué ustedes brincan. Alabado sea el Señor, porque a la presencia de Dios, déjame decirle, a la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está ahí, no podemos permanecer callados. No podemos permanecer quietos, porque es la presencia de Dios. Aquella misma presencia que estaba allí, que se llamaba Dunami, poder de Dios. Santo, vive Jesús. Santo No puedo estar quieto. Están borrachos. Entonces Pedro tuvo que ponerse de pie. Ahí Pedro. Aquí vemos otro Pedro. Otro Pedro totalmente irreconocible. Porque cuando Dios llega a la vida del ser humano, del hombre, de la mujer, alabado sea el Señor, surge una transformación. Alabado sea el Señor, surge un cambio en el día que nací. Alabado sea el Señor, hay algo diferente. Y dice que Pedro se levantó a cumplir con el llamado de Cristo. Amén. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, yo te amo, pastorea a mis ovejas. Y Pedro dijo, vamos a pastorear. Gloria a Dios. Vamos a pastorear ahora. Pedro dijo, vamos a pastorear. Vamos a pastorear. Se levantó Pedro. Dice, poniéndose en pie. Y no solamente Pedro, con los 11, dice. Están todos así al lado de Pedro. Alzó la voz. Dice que lo dijo así, con pena. Hermano, esto que ha pasado hoy, esto, Aleluya. Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Así fue. Así no dice ahí en la Biblia. No lo dice ahí. ¿Ah? Dice que alzó la voz. Aleluya. Alzó la voz. Y miren, tuvo que alzarla fuerte. Porque allá había más de 3,000 personas. Allá había más de 3,000 personas. Tuvo que alzar esa voz fuerte. Tuvo que alzarla fuerte. Varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios como nosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Gloria a Jesús. Temprano en la mañana. Las 9 de la mañana. Decía él, son las 9 de la mañana. Si estuvieran bebiendo, todavía no estuvieran borrachos. Ya por la tarde, ya. Santo, qué lindo Jesús. Pero son las 9 de la mañana. No están ebrios como ustedes dicen. Santo. Aleluya. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Santo, vive. O Joel. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, bendito sea el Señor. Y hay por ahí, yo he escuchado que dice que las manifestaciones, la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lengua. Pero no es lo que me dice la palabra, únicamente hablar en lengua. Ajá. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Yes. Ahí lo dice claro. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué surge? ¿Qué surge de eso? Pues vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Santo, vive. ¿Qué otra cosa sucede? Vuestros jóvenes, ¿qué pasa con vuestros jóvenes? Verán visiones. Alabado sea el Señor, verán visiones. Nuestros ancianos, ¿qué pasará con nuestros ancianos? Soñarán sueños. Y de cierto que sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Aleluya. Y profetizarán. Santo. Alabado sea el Señor. Y hablarán, profetizarán. Alabado sea el nombre de Cristo. Oiga, un Pedro diferente Aleluya. a la llegada del Espíritu Santo.
¿Ah? Pedro distinto, completamente distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguía Pedro hablando: y daré prodigios en el cielo, arriba, en la tierra, sangre y fuego, vapor, y el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd la palabra de Jesús el Nazareno. Aleluya. Varón aprobado por Dios. Pero nosotros somos de El versículo 37 dice, perdón, versículo 37 del mismo capítulo 2, que al oír esto, ¿al oír qué? Lo que estaba hablando Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que cuando llega el poder y se predica la palabra con poder, aleluya, la palabra produce. Amén. Produce algo en la vida de la gente. Alabado sea el Señor. Produce algo en la vida de la gente. Bendito sea el nombre de Cristo. Usted no tiene que convencer a la gente de nada. Yo no tengo que convencer a la gente de nada. Yo tengo que hacer lo que dijo Jesús. Lleva el evangelio, predica la palabra, tiempo afuera de tiempo, da testimonio. Alabado sea el Señor. Háblale una vida, háblale a tu hijo, háblale a tu hija, háblale a tu familiar. Dile algo de Cristo. Aleluya. Yes. No trate de convencerlo, sino Habla. háblale de Cristo. Yes. Amén. Háblale de Cristo. Yes. Porque esa palabra, el Espíritu Santo de Dios es el que toca la vida de la persona, la vida de la gente. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo tocó la vida de esa gente al grado, al punto que dijeron: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿el qué? El don del Espíritu El Santo. don, el regalo, Gloria a Jesús. el don, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, como es un regalo, Dios se lo da. Dios se lo da. Dios se lo da y no se lo quita, ¿verdad? No se lo quita como en esa, hay un juego que se hace cuando el repartimiento de regalos, que se le da un número a cada uno. El que le toque el 1, pues le puede quitar el regalo a cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Pero este regalo no nos lo quita nadie, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ni aunque hayamos llegado tarde, alabado sea el Señor, o después, o último, alabado sea el Señor. Ni aunque hayamos llegado a lo último, no lo quita nadie el regalo. El regalo, si Dios se lo da, es suyo. Abrácelo, cuídelo, protéjalo. Alabado sea el Señor, defiéndalo. Alabado sea el Señor, porque el diablo se lo quiere quitar. ¿Cuántos alaban al Señor? El diablo se lo quiere quitar. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire, y le voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos. El libro de los Hechos está lleno de los ejemplos. Y vamos al capítulo 8. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos
para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces hay que orar, pastor. Hay que orar por eso. Hay que orar por eso. Hay que orar por eso. Dios santo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Hay que orar por eso, porque ellos se habían convertido, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Es más, para recibirlo, usted tiene que saber que hay, que existe, que eso existe, que eso está ahí. Alabado sea el Señor. Que eso está ahí para nosotros. Y yo se lo voy a demostrar por la Biblia, por la palabra, ya mismo. Déjeme terminar este. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En agua, en agua. Entonces le impusieron las manos y recibían, ¿qué? ¿Qué recibían? El Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Hechos, vamos a Hechos 19. Hechos 19. Alabado sea el Señor. Versículo el 1. El 1 del 8. Hechos 19 y comenzamos en el versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era un evangelista, un predicador de la palabra. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, habían allí gente conocedora que recibieron a Cristo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aleluya. 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 Y lo repetimos otra vez. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿En qué pues fuiste bautizado? Aleluya. Dice, pues ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo: el que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria. Eran por todos unos 12 hombres. Oigan, y yo voy a terminar. Gloria a Jesús. Pero Santo eres, Jehová. vamos a regresar a la historia en Juan capítulo 7. Esto fue Jesús mientras evangelizaba y predicaba el evangelio, su palabra. Y yo quiero que ustedes vean esto conmigo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Poderoso Jesús. ¿Lo tienen? Amén. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, Jesús hablando: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Que tenga sed, venga a mí y beba. Aquí está, aquí está. El que cree en mí, como él piensa. Eso es así. No. El que cree en mí como él cree. Ahí es que dice. ¿Ah? ¿Cómo es? No lo escucho. No lo Como escucho. se Dice la Escritura. Como dice la Escritura. ¿De qué Escritura están hablando aquí? ¿De qué Escritura? ¿De qué Escritura? ¿Ah? ¿De qué Escritura? De esta palabra. De esta palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Cogerán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. ¿Ah?
¿Y esto dijo de qué? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aleluya. ¿Ah? De su interior correrán ríos de agua Amén, amén. viva. Alabado sea el Señor. El que cree en mí. ¿Y qué es un río? ¿Qué es un río? Un cuerpo de agua. Unas corrientes. Un cuerpo de agua es un agua estancada. ¿Ah? Agua estancada. El río tiene corrientes de agua permanente con un cauce fijo, que tiene un origen, un nacimiento y una desembocadura. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y el río está ¿qué? Corriendo. Corriendo todo el tiempo. Corriendo todo el tiempo. Corriendo todo el tiempo. Y cuando cae la lluvia del cielo, ¿qué pasa con ese río? Ahí no está. Crece. ¡Aleluya! ¿Cómo es, hermano? ¡Crece! Crece, crece. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Ríos. Pero no ríos cualquiera. De agua viva. Aleluya. De agua viva. ¿Te sientes río? ¿Sientes río? ¿Sientes río? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Si no sentimos nada, tenemos que cuestionarnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo, papá? Dime, revélame. Alabado sea el Señor. ¿O es que no quiero escuchar? ¿O es que no quiero escuchar? Porque la palabra se predica, la palabra se habla, la palabra se lleva, se predica, la palabra se enseña. Alabado sea el Señor. ¿Pero de qué vale predicarla, enseñarla si no hay aplicación? Si no hay aplicación. El que cree en mí, como dice la palabra. Porque si yo creo, yo hago. Aleluya. Si yo creo, yo hago. Si yo creo, yo me muevo en pos de lo que creo. Alabado sea el Señor. Si yo creo que yo empujando esa puerta voy a salir afuera, pues entonces no me voy a ir por acá. No me voy a ir por aquí. Ahí no. ¿Ah? No me voy a ir por acá. Aleluya. Porque hay una puerta ahí. Santo. Y yo creo que si yo la abro, yo salgo afuera. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? El que cree en mí, como dice la Escritura. No, porque es que yo creo ciertas partes de la Biblia, ciertas cosas. Hay otras cosas que no creo. Otras cosas que no creo. Alabado sea el Señor. Hay otras cosas que yo no creo, pastor. Yo creo en ciertas partes. Bueno, la Biblia no dice el que cree en la parte de la palabra, el que cree en parte, el que cree en mí, como dice la Escritura. Aleluya. No dice el que cree parte de ella. Santo. No dice el que cree en mí, como dice el profesor, el que cree en mí, como dice el teólogo, el que cree en mí, como dice el pastor. Alabado sea el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra. Amén. Aleluya. Y creer es llevar a la práctica, cambiar nuestro estilo de vida por el que dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es creer. Alabado sea el nombre de Cristo. De su interior correrán ríos de agua viva. Hay que sentirlo. Amén, amén. Si es así, mire, esa es la manera mejor que Jesús lo describe, para que nosotros entendamos lo que Él está hablando. La mejor manera. La manera más natural posible usa el río. Yo creo que todos hemos visto un río aquí. Todos hemos visto un río. Y si no, se lo ponemos ahí en la pantalla. ¿Quién no ha visto un río aquí? Alabado Jesús. Eso me daría temor, ¿verdad? Yo creo que todos. Corre, corre, corre.
Alabado sea el Señor. El río corre. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Poderoso Jesús. Es que se siente la presencia de Dios, se siente la presencia de Dios en la vida del ser humano que cree, que ha puesto a Dios, alabado sea el Señor, como el centro de su vida. Va a sentir a Dios en su vida, va a sentir a Dios en su ser. Bendito sea el Señor, porque Dios honra a los que le honran, Dios bendice, Dios recompensa. Alabado sea el Señor. Si usted se llena del poder de lo alto, va a sentir. Va a sentir la presencia de este Dios que nosotros predicamos. No es un Dios cualquiera, no es un Dios muerto, no es un Dios pintado en una pared, no es un Dios dibujado en un cuadro. Es un Dios, es el Dios verdadero. Que hizo los cielos, la tierra, el mar, que hizo el río. Alabado sea el Señor, que nos creó a su imagen y semejanza. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Mire, eso que usted siente, la corriente de ese río de agua, usted la siente ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, cuando llueve, ustedes dijeron que el río crece. Cuando llueve. Y la lluvia es bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen así? Amén, amén. La lluvia es bendición de Dios. Imagínense, allá en Puerto Rico, cuando llovía, habían ciertos ríos que no dejaban cruzar a la gente de un lado al otro, porque era muy caudaloso y se llevaba a la gente. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Así es la bendición de... Mire, cuando dice a llover, cuando usted busca a Dios en espíritu y en verdad, Gloria a Dios. alabado sea el Señor, va a llover sobre su vida. Va a llover sobre su vida. Va a llover en ese río. Va a llover en ese río. Va a llover en ese río. Y el agua va a bajar. Bendito sea el nombre del Señor. El agua va a bajar hasta que usted la sienta con poder, con poder. Alabado sea el Señor. Hasta que usted se dé cuenta y diga: Dios está aquí. Dios está en mi vida. Dios está aquí. Alabado sea el Señor. Siento a Dios. Siento su Espíritu Santo. Siento su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y nótese, y ya termino. Dije con este versículo, pero hay que explicar el versículo. Amén, amén. Y nótese que Cristo no dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, en la iglesia donde se congrega va a haber un río. Amén. Alabado sea el Señor. En la iglesia donde se congrega va a haber un río. Gloria a Dios. Entonces está mal decir, yo he escuchado gente decir por ahí: yo me voy de esta iglesia porque ahí yo no siento nada.